Buenas noches a todos, buenas noches. Nuevamente juntos. Nos toca llevar este módulo ahora, lo que es nomenclatura arancelaria. Y bueno, vamos a estar los días, bueno, por hoy solo y por la próxima semana más, los martes, por favor. El lunes tengo otra clase y la verdad se ha interrumpido por eso. Mil disculpas. Bueno, empezamos con un nuevo módulo. El módulo se llama nomenclatura arancelaria y el objetivo de este módulo es que al culminar todos ustedes estarán en condiciones de administrar correctamente la nomenclatura arancelaria y ser capaces de clasificar las mercancías sujetas a comercio exterior de acuerdo a las normas nacionales e internacionales vigentes. El anterior módulo que pasamos era lo que era merciología, que es de gran ayuda para esta materia que nos toca. Y bueno, pues es interesante hablar esto porque esta materia dentro del comercio internacional creo que es la materia más dinámica, ¿sí? Muy relacionada no solo al comercio exterior, sino al comercio internacional en sí, ¿no? Y van a ver cómo en el desarrollo de esto se necesitan muchas otras ramas de la ciencia como para desarrollar el objetivo que queremos, que es el de clasificar en una nomenclatura. Bueno, dicho eso, empezamos con todo. Pregunta para todos. ¿Qué es nomenclatura? ¿Dónde escucharon hablar acerca de la nomenclatura por primera vez? ¿Qué es nomenclatura? A secas, así. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. Bueno, la nomenclatura es la enumeración descriptiva, ordenada y metódica de las mercancías, según reglas o criterios preestablecidos. Ya. Lo que usted me dice es la nomenclatura arancelaria, la definición de nomenclatura arancelaria desde el punto de vista del comercio internacional. Perfecto, sí. Está bien. Pero parte de esa definición es la que usted dice. Pero nomenclatura como tal, ¿qué significa? ¿Qué es? ¿Qué es la nomenclatura? Para entender lo que es la nomenclatura, nos podríamos ir tal vez a ejemplos, y con los ejemplos podríamos definir lo que es la nomenclatura. En nuestro día a día hay muchas y muchas formas de nomenclatura, o de nomenclaturas. Muchas. Tal vez lo que más recordamos, o la que sí tuvimos mucho tiempo para analizar en el colegio, es la nomenclatura química, por ejemplo. ¿Ya? La nomenclatura química. Y la nomenclatura química se basaba en letras mayúsculas y minúsculas y algunos números, ¿sí? Y si yo quiero hablar de ejemplos, les pregunto a ustedes, y para empezar a avanzar más en el tema, les pregunto, y es abierto, y quisiera que me respondan. ¿Qué número de talla tienen a nivel de usar una camisa, por ejemplo? ¿Qué número de talla utilizan? ¿O qué código de talla utilizan al momento de comprarse una camisa o una blusa? ¿Saben cuál es? ¿Alguien me respondería?
Talla X es S, L, M. Ahora en números tal vez puede ser 16, 16 y medio. Ok, ya, perfecto. ¿Y qué significa la S, la M, la L? ¿Qué significa? Es un código, pero ¿será un código que indica algo? A nivel de Small, pantalones. Small, large. mediano, largo. Ya, perfecto. ¿Qué es small? Small es Pequeño. pequeño, ya, en inglés, ¿no? Large y demás, o largo si quieren. Pero estará asociado a algo. ¿Cómo sabe A usted que es la, M? ¿Cómo sabe que usted es a L la, o M o S? ¿Cómo a, sabemos? a la estatura, creo que es el tamaño de la prenda, licenciado, a la persona. Mm, ¿Están seguros? Y si les pregunto el pantalón, ¿qué código, qué número de pantalón usan? A ver, ¿qué tipos de nomenclatura hay? Y si les pregunto, ¿qué talla? Ok, ahora sí, van a disculpar. Conmigo me sacar la mugre, pero ya está. Ok, ya estamos en esto. Entonces, ahora sí, díganme, por favor, ¿dónde escucharon o dónde usamos la nomenclatura? Estaban hablando. Los pantalones tienen un código, un número, 36, en Bolivia, por ejemplo, quienes generalmente vamos a comprar, cuando nos vamos a comprar un pantalón, nos dicen la talla, ¿sí? La talla. A ver, alguien que me diga su talla, que de pantalón que usa, por favor. 42, me dice Gabriel. ¿42 qué? ¿Será centímetros? ¿Milímetros? ¿Metros? ¿Con qué está relacionado eso? Ahora, ¿quién compra como debería ser? Como vienen codificados los vehículos, no lo son los vehículos, como vienen codificados los pantalones y muchas prendas de vestir. Por ejemplo, cuando mi medida de mí es 36 si es Perú, 46 o 44 si es Bolivia, por ejemplo. ¿Pero por qué? Por 30 de largo. ¿Alguien sabe? ¿Alguien compra así? 36, 36 que es la cintura, por un número más, que el segundo número indica el largo. ¿Alguien compra así? ¿Compran ustedes así el pantalón en el mercado? Mi talla, por ejemplo, es, como les decía, 36 en Perú, por el largo, que sería 30. Aquí en Bolivia sería 44 por 30 de largo. Así compro mis pantalones, pero en Bolivia no usan mucho o no usamos mucho cuando hablamos de la talla de la cintura
por el largo. ¿Ustedes compran así? Los pantalones vienen codificados de esa manera. Licenciado, pero en acá solamente se compra la talla de la cintura, no el largo, como nos está mencionando. Pero ustedes alguna vez han visto en los pantalones a un costado, ya sea en la marca, a un costado, siempre está con su código. Tal vez en Bolivia no ponen ese código, porque en la mayoría de los países tienen ese código. ¿Por qué? Porque muchos somos bajitos, muchos somos altos o medianos. Entonces, a veces unos tienen piernas largas, cortas, ¿sí? O simplemente nosotros nos compramos la talla. En Bolivia la costumbre es comprarse la talla, es decir, la cintura, y el largo lo cortamos o doblamos. Es costumbre, ¿verdad? O alguna vez se han comprado la talla que es cuando es el largo, así, como tal. No es así, ¿verdad? ¿Qué dicen? No se puede comprar así. Eso sería algo muy difícil de sacar diferentes. Tendría que ser la talla de la cintura por diferentes altos del pantalón, porque las personas somos de diferentes tamaños. Exactamente, pero así se vende en la mayoría de los países. Cuando me toca ir a las reuniones de la Nandina y demás, o a la Secretaría de la Comunidad Andina, aprovecho de ir un rato es como la 16 de julio, ¿qué se llama? Gamarra. A Gamarra o en la zona industrial de La Molina, por ese lado, uno va ahí, quiero comprarme un pantalón, ¿cuál es su talla? A veces tengo que estar midiendo, viendo el código, ya, usted es 36, el largo, desde esa vez yo ya sé, entonces uno va buscando esas cosas. A nivel de las blusas o camisas, muchos dijeron ustedes, MS, es un código, es un tipo de nomenclatura. Porque esa L, un código asociado a un número, ¿sí? En algún caso, cuando nosotros, como varones, vamos y queremos una camisa, le dictamos el número de cuello, ¿sí? ¿Cuánto es? Unos 16, 16 y medio, 15 y medio, dependiendo. Ahora también hay LXL, ¿cierto? Pero eso está asociado a un código, un tipo de nomenclatura es eso. ¿Sí? ¿Por qué tienen una nomenclatura y tiene que ser asociada a todos los productores de textiles, de productos terminados? Imagínense tener diferentes medidas, no tener algo asociado. ¿Sí? Sería una complicación. Existe una armonización respecto a las tallas y códigos de estas. Los zapatos, les decía. 42. No, eso era la talla del pantalón. Díganme, a nivel de zapatos, ¿qué número de talla de zapato utilizan? A ver, alguien que me diga. A ver, pregunto. ¿A quién? ¿Quién me va a responder? Marcelo. Buenas noches, doctor. Bueno, yo depende la marca y la procedencia, ¿no? Porque Perfecto, sí. en el caso, digamos, de una zapatilla deportiva, uno tiene que considerar el número de origen. En el caso, digamos, USA, UK, ¿Qué europeo número usan? o brasilero. En brasilero uso 40. 40. Lo que equivale en americano había sido 10 y medio, y en UK 9 y medio. Entonces Exacto. eso sinceramente recién aprendido considerando la medición de las tallas. Pero eso tiene que ver con el origen, con la marca y bueno, es lo que me han explicado. No sé si es correcto, doctor. No es tan correcto, pero sí. Por ejemplo, a nivel Latinoamérica usamos el europeo español, por ejemplo. ¿Ya? Oh, El ya. brasilero varía porque eso va en relación hasta Portugal, por ejemplo. En Estados Unidos es más el inglés, por ejemplo, por tallas. Yo soy 8,5, por ejemplo, a nivel de zapatos, Sí. a nivel 8,5 a nivel de Estados Unidos, cuando uno quiere. Todo tiene su código.
Y ese código en algún momento no está asociado, por ejemplo, el 40 que usted me dice, no es 40 centímetros que tal vez en algún momento hemos pensado, la talla brasilera tenemos. Porque si fuera 40 centímetros, mídanse esos zapatos, no es 40 centímetros, es más pequeño. Porque si no va a tener que ser 40 centímetros, es un zapato grande sería, ¿sí? Es un código armonizado dentro de todos los que son protagonistas de vender zapatos, desde el que produce la materia prima y desarrolla hasta su transformación total. El vendedor, el comprador de esas prendas, ya sean zapatos, sean textiles, ropa terminada como tal, está asociada a un código. Ese código es sinónimo de una nomenclatura, ¿ya? Esa nomenclatura es asociada a diferentes cosas. Ustedes lo que están viendo en pantalla, a mano derecha, es el código Braille en la parte superior. ¿Será que es un tipo de nomenclatura? Esos puntitos es decir, con mayor marca, diminutos o más amplios, muestran lo que es la A, lo que es la B, lo que es la D. Y solamente los no videntes al tocar sienten y a través de eso leen. ¿Será un tipo de nomenclatura? El código QR, que está en la parte baja después del código Braille, ahí el código QR. Para nosotros son como rayitas o puntitos asociadas a algo, ¿sí? O mancha podríamos decir, pero con un determinado sistema tecnológico podemos leer lo que hay ahí. Es un código asociado. El de más abajo, el de más a la izquierda. El código 01, también conocido como ¿qué? Binario. Binario. El código binario hasta ahora es el lenguaje, o es el idioma si quieren, con el cual se comunican las computadoras, con el cual nosotros podemos facebookear, whatsappear, internetear, lo que le llamen, solo asociando dos números, el 0 y el 1. Infinidad de códigos solo asociando esos dos números. ¿Existe un tipo de nomenclatura ahí? Pregunta para ustedes. Allá más a su izquierda hay unos guatitos y demás. ¿Qué se llaman esos guatitos? Es antigua esa cosa, ¿no? Los quipus. Exacto, los quipus. Para mí es un montón de trenzados, si yo vería. Pero alguien que usa eso y le da un sentido, una forma de leer, ¿qué es eso? Un lenguaje, ¿sí? Más a la izquierda ahí están la forma como amarran, qué números representa, ¿sí? A ver, ahí está la tabla periódica de los elementos, ¿sí? La tabla química. Cada una está asociada a algo. La primera siempre va a ser mayúscula y la segunda minúscula, si son de dos letras. Y si es solamente de una letra, sí va a ser mayúscula. Para muchos que se han olvidado, cada uno es un diferente código, pero para los entendidos, directa o indirectamente, que usen una o dos veces a la semana, estos tiene un sentido. ¿Sí? Tiene un sentido. Ahí está. ¿Qué se llama ese código? ¿Código de barras? El código de barras. Ese código de barras para muchos va a ser simplemente rayitas. ¿Sí? Pero para gente que utiliza, desarrolla algo, ese código de barras significa algo, ayuda a algo. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ustedes
se compran alguna mercancía y tiene código de barras, generalmente las gaseosas, chocolate, en su mayoría ya tienen eso. O están asociadas a un código de barras o a un código QR. Podemos determinar de dónde proviene, por ejemplo. ¿Ustedes han escuchado o han visto en el código de barras alguna vez los 3 primeros dígitos, si es 777, ¿de qué países? Reitero, cuando ustedes ven un código de barras, tal vez la curiosidad en algún momento han visto, se compraron una Coca-Cola, un Fanta o un chocolate. Los 3 primeros dígitos de ese código de barras, ¿a qué se referirá? ¿Se preguntaron alguna vez? ¿Alguien vio eso? ¿Se percató? Los 3 primeros dígitos indican el país. Y el código de Bolivia es el 777. Cuando ustedes quieran determinar de qué país es, si llevan los 3 primeros dígitos, 777 es Bolivia. 778 es Perú. Y creo, no estoy muy seguro, 779 es Argentina. ¿Ya? Y lo que sigue a nivel de esas rayitas puede ser mayor información del producto que estamos comprando, la empresa que ha producido y demás cosas. Eso ya depende del creador de ese código. ¿Sí? Entonces, ¿qué es nomenclatura? Ahí les decía, ahí está otra diapositiva con lo que les hablaba acerca de las camisas, los pantalones, y chaquetas, los vaqueros. Ahí están las letras, ¿no? Las asociaciones, las correlaciones de un país a otro. ¿Sí? En algunos casos no son centímetros. Están asociados tal vez a pulgadas. Hay un código ahí relacionado a todo eso. En la parte derecha superior están el significado de los jeroglíficos. Han escuchado hablar, ¿no? De eso. Fíjense, está ahí el abecedario completito. Cada animalito, figura, representado por una letra. Y abajo, en la parte inferior, está el código Morse. Y otra vez, con solo 2 figuritas o 2 formas de expresión a nivel de un punto y un guión, se pueden hacer una variedad de cosas. En este caso, el abecedario y los números. Todo lo que hemos visto como ejemplos es una nomenclatura. ¿Y qué es una nomenclatura? Lo que indica en la parte izquierda, ¿no? Es el conjunto de voces técnicas desarrolladas en una lista, cuyo orden determinado permite una lectura simple de carácter universal. Y al decir de carácter universal significa lo que estamos haciendo. Pregunta para ustedes antes de continuar. ¿El abecedario será un tipo de nomenclatura? ¿El abecedario que conocemos? Sí, licenciado. Bajo estos aspectos que hemos visto, sí. Porque asociando todo el abecedario hacemos palabras. Y las palabras oraciones. Y las oraciones libros. Y es algo infinito que podemos hacer. ¿Sí? Pregunta. ¿Los números serán un tipo de nomenclatura? Claro que sí, si están dudando, claro que sí. Porque usando el 1 hasta el 0, podemos hacer infinitas cosas.
descifrar, codificar algo. Bajo estos aspectos, ¿qué tipos de nomenclaturas más podríamos asociar o indicar? Díganme ustedes. Estamos hablando solo de nomenclaturas secas. En nuestro día a día hay un montón. Nomenclatura contable, licenciado. ¿Perdón? La nomenclatura contable, licenciado. Exacto, la nomenclatura contable. Hay un determinado código para, no sé, me estoy inventando, ¿ya? Para cada Por grupo. decírtelo. ¿Perdón? Para cada grupo, licenciado. Exacto. Por ejemplo, me estoy inventando. Patrimonio. Y saben ustedes que, no sé si el 1000 es para los haber, el 2000 para los haber, deber, no recuerdes, o se debe, no sé cómo es esto. Y después los activos, los pasivos, tiene un determinado código. ¿Quiénes saben eso? Los que trabajan sobre eso. Contadores, auditores, tal vez economistas, gente relacionada al manejo de esto. ¿Sí? ¿Dónde más existe? A ver, ejemplos. ¿Dónde más? ¿Dónde más hay? Hay un montón de ejemplos. ¿Dónde más hay un tipo de nomenclatura? Les sigo soplando. ¿Dónde más? En las Pregunta. unidades, centímetros, metros. Pero es que centímetro es una forma de indicar algo finito, no es infinito. Centímetros decimos algo específico, ok. Pero no se puede asociar algo más como para seguir extendiéndose. No. No podríamos decir. Pregunta para ustedes. ¿Conocen las partituras musicales? ¿Han escuchado hablar? ¿Han visto alguna vez? Sí. ¿Sí? Una partitura, ¿será un tipo de nomenclatura? Así, hay la do, la re, mi, no ve. Y pues se pueden hacer hojas y hojas y hojas y hojas, porque ahí están, ¿cómo se llaman? Las fusa, semifusa, y empezamos a hacer, yo la verdad, neófito en el asunto, pero sé que son partituras musicales. ¿Qué cositas estarán indicando? No sé. ¿Qué más hay? ¿Qué tipo de nomenclaturas más existen? Hay una variedad amplia. Licenciado, buenas noches. La nomenclatura química, licenciado, también, que También. clasifica y organiza a los tipos de compuestos en sus diferentes Exacto. grupos, ¿no? Sí, están los inorgánicos y los orgánicos en principio. Entre los inorgánicos, por ejemplo, ¿cómo podemos escribir ácido clorhídrico? Una H mayúscula, una C mayúscula y una L minúscula. ¿Cómo podemos escribir un oxígeno? O si no, un carbonato de potasio, por ejemplo. Hay una nomenclatura, un código asociado a eso. O orgánica, por ejemplo, el hexano. O los aromáticos, el benceno. ¿Sí? Es la química del carbono o química orgánica también, ¿no? Conocida. Entonces, hay códigos asociados a algo. Una forma de presentar algo. Y ese algo se ha conocido en el rubro donde se maneja. ¿Sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué me dan? ¿Qué ejemplos más me dan acerca de la nomenclatura? Hay varios. Nada. ¿Cuántos hay? Lice, no sé si aplica, pero las clasificaciones, no sé si aplican, ¿no? La clasificación de películas, tal vez, acción, comedia, drama. ¿Podría ser? No sé, habría que ver, pero es que eso va a ser finito, es decir, podríamos inventar más
tendría que estar asociado y poder multiplicar eso, desarrollar. ¿Sí? En algún momento no creo que se quede ahí. Un tipo de nomenclatura, por ejemplo, y esto es asociado, ¿no? Y se podría superar, es los radiotaxistas tienen un código, ¿no? De cómo manejan. Punto y medio, 2 puntos, CJ, QRJ, no sé qué hablan. Pero ellos, entre el medio, saben qué cosa es eso. ¿Alguna vez preguntan cuánto les ha costado? A ver, un ejemplo les voy a dar. Entro al radiotaxi y le digo, por favor, lléveme hasta Miraflores. ¿Cuánto me va a cobrar? Consultaré con mi base. Y le dice, le dice la ubicación y dónde tiene que llevar a su supuestamente base, ¿no? Y le dice, por cortesía, punto y medio, de tal lugar a tal lugar, ¿cuánto sería? Ya le ha dado el precio cuando dice punto y medio. Punto y medio, ¿qué será? Un pasajero. Punto y medio es 15 bolivianos. Oh. Ya. Y si le dice, por cortesía de tal lugar a tal lugar, 2 puntos, o si no, ya le está diciendo 20 bolivianos, ¿no? El otro le va a responder, le va a decir, si es 2 puntos, 20. Si es 2 puntos y medio, es 25. Yo me he enterado, pero eso no es decir, entre todos los radiotaxistas, como muchos ya nos han enterado, otros ya empiezan a cambiar y hacen otros códigos. A nivel de códigos también hay bastante en la aviación. En la aviación internacional tienen sus códigos también. ¿Han escuchado hablar de Sierra, Beta, Gamma? Hay códigos que se asocian a eso. Lima, ¿sí? Wilson. ¿Han escuchado hablar? Cuando están dando códigos. Hay un código país para tener como las placas, ¿no? A nivel mundial, el código país para tener una placa de un avión. ¿Cuál es el código de Bolivia? ¿Saben? Si usted se compra un avión chiquitito, los que se usan en Beni, en Cobija, en Santa Cruz, y se compra y tiene que tener su número, su placa. En Bolivia se usa el código CP, C de casa, P de papa. ¿Y qué significa CP? ¿Alguien sabe? Fácil. En Bolivia se usa el código CP, que significa Charlie Papa. Charlie Papa. ¿Sí? Charlie Papa es Bolivia, por si acaso. Con placa Charlie Papa ha llegado un avión. Ah, es de Bolivia. Entonces ya se dan cuenta. A nivel de ejemplo, de nomenclatura hay una variedad. Una variedad. ¿Sí? Una variedad que podríamos estar horas y horas a nivel mundial. Los números chinos son un código también, porque no son los mismos números que se usan. ¿Qué nombre tienen los números que usamos? Como los números romanos, ¿cómo son los números romanos, no? De barritas. Y el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ¿qué tipo de números son? Números naturales, dice. Arábicos, por si acaso. Arábicos. ¿Ya? Dentro de las matemáticas ya decimos números naturales y todo eso. Pero su procedencia del 1 y 2, 3 son números arábicos. Eso usamos. Porque números chinos puede haber. ¿Sí? La representación de número no es el mismo que usan en el arábico, no usan los chinos, ¿no? Tienen otro tipo de numeración. ¿Sí? Entonces, hay un tipo de nomenclatura asociada a eso. Y bueno, ¿qué entonces entendemos por todas esas nomenclaturas? Es una forma de nombrar una cosa o varias cosas, o grupo de cosas, asociadas a algo. Eso es cierto.
pero en forma general podríamos decir que la nomenclatura es un conjunto de voces técnicas desarrolladas en una lista, cuyo orden determinado permite una lectura simple de carácter universal. Eso es en sí una nomenclatura. ¿Ya? ¿Dudas respecto a esto? Para entender lo que es nomenclatura arancelaria, tenemos que entender qué significa nomenclatura. ¿Sí? Y creo que está entendido. ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí, yo, Adelante. Doc, una consulta. Bueno, toda la explicación está clara, pero me queda duda si cada país tiene su talla de zapato, eso. No cada Es, país. Cierto sector. Por en ejemplo, el nosotros ejemplo, estamos a pero en el nivel ejemplo que Latinoamérica. poníamos, hablábamos de Brasil, hablábamos Exacto. de europeo y hablábamos de americano. Esa diferencia de números, ¿qué permite? ¿Qué le genera al consumidor? O sea, de alguna manera permite identificar el producto por origen, es una forma de identificar el producto, la numeración diferente, porque como usted bien ha señalado, un número brasilero con un nacional obviamente es diferente. Aquí uno compra 42 y en brasilero compra 39 o 40. Eh, ¿Por qué se da esa diferencia? ¿Es un tema de industria? ¿Es un tema de producción? ¿Es un tema de identificación? ¿Cuál es el sentido de esa diferencia numérica en un producto de similar característica, pero con diferente numeración? En realidad, podría, si no podría generalizar todo, qué es lo que pasa, pero sí qué aspectos tocan. En algún caso es producción, es decir, el productor pone su diferencia, ¿no? Es una forma de poner su calidad, su código. Puede haber a nivel solo de una sola empresa una codificación. Imagínense Nestlé. Van a codificar todo lo que maneja Nestlé. Y Nestlé es una mole, maneja alimentos procesados por procesar y terminados. Me imagino que tienen asociados códigos, porque sí o sí tienen códigos. En Perú es una mole Nestlé. Nestlé, saben ustedes que ahora se lo ha comprado, bueno, no recién, hace mucho tiempo se lo ha comprado Gloria, pero no ha podido comprar Gloria Perú. Sí, Gloria a nivel fuera de Perú se lo ha comprado. Por eso van a ver alguna vez si compran leches Gloria, la codificación de Perú es diferente a la codificación Nestlé Bolivia, con la marca Gloria. ¿Ya? Eso. Ahora, respecto al punto, ¿no? No hay una armonización. Tal vez en el futuro tengamos la necesidad de que todos los códigos a nivel de zapatos sean únicos. Cuando usted vaya a Asia, a Europa, a Norteamérica, Oceanía, a cualquier parte del planeta y tenga que comprar algo, ya sea una camisa, tenga que ser armonizado y sea un lenguaje universal. Eso se quisiera, pero dependiendo la industria, el país, internamente puede existir una normativa a nivel de una política de país. O puede ser una política de empresas. 5 o 6 empresas se han reunido e intentan hacer un solo lenguaje, el cual identifique talla de zapatos, talla de cinturas o talla de pantalones, diré, a nivel de ventas. No nos olvidemos que no solamente en esto, sino en el campo a nivel de industria farmacéutica, a nivel de tecnología médica, hay y existen asociaciones. Está asociado a un código. Los pernos, los tornillos, tienen una codificación específica. No solo a nivel de material, sino a nivel de volumen, de tamaño, ¿sí? Y mezcla. A veces para nosotros, ¿no? Es difícil ir a comprar un tornillo con un determinado aspecto y característica. Y el que le vende tornillo le dice, ¿para qué es? No solamente para usar, pero en algún caso puede ser el tornillo para,
no sé, para vehículo, entonces necesita que sea de una aleación específica. Hay una codificación inmersa en eso. Imagínense cuando uno va a comprar planchas, ¿no? Esas planchas metálicas. Hay una asociación, una mezcla de wolfram, cobre, cromo, ¿sí? No es comprar solamente barras, es decir, esas barras que usan para construcción. Hay una inscripción. Cuando vamos a comprar harina, hay una codificación. Cuando vamos a comprar harina, qué numeración de harina compran ustedes? El 000. La 000. Perfecto, la 000. Muchos tal vez no conocían, pero esa es la mejor de calidad. Ahora, cuando quieren harina que esté asociada a un alimento más, que es el azúcar, tiene otro código. Es por diferencia y por intentar armonizar, ya sea a nivel de países o de productores, dependiendo la mercancía o las mercancías que se comercialicen. No es un denominador total. Más adelante vamos a hablar respecto a lo que estamos buscando, ¿no? Entonces no les podría decir cuál es un concepto directo respecto a por qué se usa una determinada nomenclatura aquí y allá. Imagínense, y a eso, bien que tocaron esto. Bolivia, hasta ahora no nos definimos qué tipo de nomenclatura vamos a usar, por ejemplo, cuando vamos al mercado. Somos desordenados. Cuando compramos papa, ¿qué característica tenemos para cuando compramos papa? Libra, arroba, kilo. Ah, en algún caso, ¿alguien comprará por kilo la papa? Raro debe ser. Sí, En en el supermercado debe ser. supermercado. Correcto. Exacto. Pero en el mercado común y corriente, Rodríguez, el Tejar o en las villas, en esos lugares, ¿cómo Por compramos? cuartita. Por Por cuartita. cuarta. Y estamos hablando otra nomenclatura. Correcto. O arroba, ¿no? Arroba, cuarta. Estamos haciendo otras cosas. ¿Sí? En Bolivia usamos el sistema internacional cuando nos conviene o cuando creo que la costumbre nos lleva. El pan compramos por unidad. En otros países es por kilo, por peso. Entonces, es diferenciar, es decir, no tenemos una nomenclatura cuando compramos alimentos, cuando compramos ciertos productos a granel, arrobas, medias arrobas, kilos, es decir, es mezclado. No está definido como tal. La influencia externa ha hecho que nosotros no tengamos, no nos asociemos a algo realmente. Y debería ser Doc, desde adelante. voy a seguir insistiendo con el tema de zapatos porque me ha llamado la atención el ejemplo. ¿No es una forma también de identificar la originalidad del producto? Porque, No, por lo menos, no. ¿por qué le Si digo fuera esto? así, ¿Por qué le digo esto? Porque, digamos, en el ejemplo que pone en el comercio boliviano, alguna vez hemos debido ir a comprar un zapato brasilero. Y cuando uno pide una talla 42, que es normalmente 42, 43, la marca china o la procedencia china, porque son tallas pequeñas, uno identifica que el zapato no es brasilero. En cambio, cuando uno compra un zapato, discúlpeme la marca, ¿no? Un Demócrata, sabe que es brasilero y tiene una talla específica entre 39 y 40. Pero cuando compra una imitación Demócrata, tiene que comprarse entre 43 y 44. Entonces yo por eso me llamó bastante la atención el ejemplo que ponía, porque presumo que puede ser también una forma de identificar la originalidad de la procedencia. Tal vez por eso se me maneja el número US, el UK, el europeo, pero en este caso sobre todo el brasilero, porque ha pasado, si usted va al mercado, le venden zapatos de ciertas marcas como si fueran brasileros, pero el momento de ensayarse, el número es aparentemente mayor, quiero decir en relación al 39 con 42, y ahí uno se puede percatar que el zapato definitivamente no es brasilero, porque
es, como le dicen, horma grande el zapato brasilero, y la imitación casualmente son hormas pequeñas, como es el producto peruano o el mismo nacional y sobre todo el chino. Entonces, no sé si va también en ese sentido. Claro, entiendo que es un tema de identificación de producto, pero ¿podría también plasmarse en un sentido de originalidad o definitivamente no? No me cesaría a un decir no, ¿no? Porque tal vez sería una forma de darle la marca, la característica de un determinado producto o productos de una empresa X, ¿no? Eso es cierto, para tal vez diferenciarse en algunas cosas, cierto. Pero en algunos casos, ¿qué es lo que persigue la imitación o la falsificación? En algunos casos, y les decía así como anécdotas, las falsificaciones eran mejor que las originales, ¿sí? Ahora, a mí me ha tocado ver que los peruanos hacen zapatillas, y hay un montón de zapatillas deportivas, ¿sí? Tipo demócrata, como usted dice. Puede ser que imiten todo, porque eso es una buena imitación, que a veces no se puede diferenciar. Imagínense, hacer un idéntico zapato demócrata, que en la mayoría de los zapatos brasileños, ponen 3 medidas de zapatos, 3 códigos. En algunos casos es un círculo pequeño que tiene 3 números, o en algún caso solo es uno, si es bien brasileño, uno solo. Pero la mayoría, yo conozco zapatillas, por ejemplo, brasileñas originales, que tienen 3 códigos. Como si estuvieras vendiendo a Estados Unidos, y ahí dice EU, un número, Brasil dice, y otro europeo. Sí, así es. Así es, en los brasileros. Pero eso es brasilero, digo. Pero también hay peruanos que se han copiado hasta eso. Y Sí. uno no puede diferenciar. El whisky, nosotros, aquí, la mayoría de los whisky son paraguayos. Y es mejor a veces que el original, porque la industria paraguaya en la imitación ha subido mucho. Ahora la ropa, a nivel de Perú, por ejemplo. El algodón peruano es buenísimo. Sí, eso sí. Y el textil, es decir, el terminado, a veces, y en su mayoría en algunos que vi, por ejemplo, si ustedes alguna vez les toca ir a Perú, a Lima, váyanse por La Molina, que es la zona industrial, van a ver que tienen ahí sus outlets de los productos que les sobra, porque exportan a Europa y demás, y van a ver que el producto peruano es lindo, Sí. una marca que no conocemos aquí en Latinoamérica, Mark Weller y demás. A nivel de Europa se conocen muchas, Guess, por ejemplo, y Dolce Gabbana y cosas de ese estilo. Qué buena tela, pero la sacan la tela, le sacan, perdón, le sacan la marca y le ponen otra marca. Ese mismo textil venden en Gamarra. No en cualquier lugar, hay lugares específicos, hay que saber dónde buscar en Gamarra. Como hay buen algodón, también hay mal algodón. Pero la mayoría de los productores textiles sacan buenas marcas y a veces mejor que las originales. Las originales, solo porque ya es conocida en el mercado, cobran eso, ¿no? Ustedes saben eso. Ujú. Entonces, tal vez no está muy asociado a la calidad en algunos casos. Debe estar asociado a ciertos compromisos a nivel de entidades, ya sean privadas o estatales, ¿sí? Como el que vamos a ver más adelante. Eso es un convenio, ¿sí? Es interesante. Espero que haya absorbido las dudas y voy a empezar a buscar más, es interesante, los motivos que se tienen, ¿no? Porque en Europa, con esto de la Comunidad Europea y hace mucho tiempo, se quieren armonizar muchas cosas. Por ejemplo, el etiquetado tiene que tener un formato base, tiene que ser armonizado sobre el contenido y la lectura que debería tener cada uno de estos, ¿sí? Es difícil hacer entender a muchas personas la costumbre que tenían de comprar, asociar algo, ¿sí? Y ahora hablar de calidad, cuando estamos hablando en comercio internacional, es muy subjetivo,
porque no hay un término de calidad específico. En comercio internacional, más que hablar de calidad, se habla de requisitos o solicitudes de cumplimiento, ¿sí? El chino te puede traer buenos requisitos de cumplimiento o malos requisitos, dependiendo qué cosas nosotros pedimos, ¿sí? Ahí sí podríamos relacionar que cuanto más solicitudes hay, más cumplimiento de requisitos, la calidad, desde nuestro punto de vista, es mayor. Lo que les decía en el anterior módulo, la calidad en Perú no es muy exigida, entre comillas, o los requisitos exigidos a nivel Perú, dependiendo la zona, no son muy exigentes. Pero a nivel de Chile, son exigentes, no solo por la población, sino la política misma del país es exigente y rigurosa. Entonces, hay dos diferencias de dos países que están lado a lado, ¿sí? Y sí podríamos decir que hay una defensa realmente del consumidor. Nosotros tenemos, ¿no?, una oficina de defensa del consumidor. Dígame si alguna vez nos ha defendido. No sé qué políticas tendrán. Sé que hay la defensa del consumidor, pero está más relacionada con no sé, a normas legales, cosas de ese estilo, y no tienen una asociación técnica, ¿sí? Técnica, asesoramiento técnico basado en hechos y que de cumplimiento también, ¿no? Ahí fallan bastante. Ok, no sé si tienen alguna duda más, nos vamos a ir a lo que es arancel. Licenciado, una preguntita corta. Yo quisiera saber si hay alguna institución o algún aspecto técnico que tenemos que considerar o bueno, sobre el cual se considera para determinar la armonización de una nomenclatura. Debería haber. En Bolivia no sé si, no creo que exista. Por ejemplo, a nivel de control, está CENAPI. No sé si no sé si hay, pero debería haber. Metrología, por ejemplo, ¿qué se llama? A nivel del INNORCA, INNORCA como tal, tiene un departamento que controla ciertas regulaciones, ¿sí? La metrología lo que hace es estandarizar ciertas mediciones a nivel de, no sé, pues por ejemplo, de despachar ciertos requisitos a nivel internacional de cumplimiento. Por ejemplo, normas que deberían estar de envases, de contenedores metálicos, plásticos. Ahí están armonizados, ¿no? Que deberían tener ciertas características para la venta y cosas que deberían entrar al país. Ellos son los encargados de hacer cumplir ciertos códigos armonizados. Y eso me hizo recuerdo algo. Por ejemplo, en las cerámicas, nosotros compramos las cerámicas que nos gustan, ¿no? Hasta ahí está perfecto. Pero alguien se puso a pensar, la cerámica que he comprado y me gustó, ¿qué tipo de nomenclatura está basada? ¿En una buena, mala? ¿Indica algo? ¿O simplemente es la mezcla? A nivel de China, no sé si se han puesto a hablar, o a pensar o a analizar, alguna vez les ha tocado, hay una nomenclatura AA o AA, usan bastante la A y la B. Triple A o doble A con una simple B, muestran un tipo de nomenclatura asociada a cerámica, a porcelanato. Cuando les toque otra vez ir al mercado, van a fijarse a un costado o a los lados los códigos de esas cerámicas. Y ahí van, no voy a hablar, es bueno decir algunas cosas, yo quiero de calidad, pero ¿qué es calidad? Entonces es bueno hablar en el comercio internacional de ciertos requisitos. Esos requisitos de cumplimiento es el horneado, por ejemplo, en los porcelanatos, el tipo de aglomerado que han puesto, ¿sí? Y características que hacen que ciertos requisitos sean más ricos o con mayor contenido en requisitos o menor contenido, ¿no? Para diferenciar si es bueno o no es
bueno ese producto. ¿Y qué le podemos decir respecto a los vehículos también? Si ustedes entran a la catalogación de autos y codificación de autos, han escuchado hablar del BIN. El anterior hemos hablado del BIN. El BIN puede mostrar si cumple o no cumple ciertas características a nivel de requisitos. Otra vez, requisitos igual a calidad, diremos, ¿no? Ahora enteremos así un poquito. Les pregunto a ustedes, ¿será que un Toyota Estados Unidos y un Toyota para Latinoamérica será de igual manera? Es decir, con cumplimiento de esos requisitos. No, ¿Cuál será el que cumple más requisitos? el americano. Exactamente. Porque en Estados Unidos el cumplimiento de requisitos es más exigente. Entonces tienen que probar más cosas. En Latinoamérica hay pocos países con exigencias de cumplimiento de requisitos en vehículos, por ejemplo. Por ejemplo, vehículos como Hyundai, vehículos como la marca otra coreana que se llama Kia, parecen buenas, pero son de pinta. Internamente no tienen cumplimiento de requisitos a nivel Latinoamérica buenos como en Estados Unidos. Un Toyota cumple con mayor celeridad y severidad el cumplimiento de requisitos respecto a seguridad, ¿sí? Seguridad. Y, por ejemplo, el cumplimiento de que yo estoy vendiendo un vehículo que tenga todo cuero, tiene que ser cuero. Y no solamente la parte delantera del asiento. Si uno pensaría, me he comprado un auto en Latinoamérica, full equipo, y en realidad es de cuero, digan, ¿no? Los asientos. La parte delantera nomás es de cuero. Y la parte trasera es cuerina, muy parecido al de adelante, para abaratar costos. En Latinoamérica no hay oficinas, en su mayoría, ¿no? En su mayoría. En Bolivia no hay, en Perú no hay, en Ecuador no hay, en Colombia sí existe, en Argentina sí existe, oficinas estatales que hacen el cumplir esos requisitos. Si no, no entran al país, no les dan el permiso. Lo que hace, por ejemplo, por lo menos ya hacemos algo, el cumplimiento de requisitos a nivel farmacéutico. AGEMET, por ejemplo, y su oficina, ¿no? Hay una oficina de cumplimiento de requisitos. Imagínense en vehículos, no hay. Pero ¿en qué cosas no cumplirán? Y nos engañan, hemos dicho, ¿no? A nivel de plásticos, a nivel de pinturas, hay mucho, mucho. Y podríamos debatir mucho, la verdad. No existe en Bolivia una entidad que regule esto, que controle o que vea estas cosas. Lamentablemente todo entra a nuestro país. Y aquí tengo una observación también, ¿no? Eso hemos hablado en alguna reunión que tuvimos en el Viceministerio de Producción y la pequeña y mediana industria. Los MIPES y CONAMIPES exigen al gobierno poner medidas respecto a la importación de productos externos que amenazan la industria interna. Perfecto. Por no decir China, ¿no? En comercio internacional no se puede especificar un país, porque eso se llama discriminación. Entonces, lo que no tenemos que hacer es eso, pero va dirigido a ciertos países la subida de aranceles. En textiles, hace unos años atrás, ha sufrido la subida de los aranceles. Lo máximo que podemos subir como país, 40%. Eso también ha sido una tomadura de pelo. Nos hemos dejado tomar el pelo como país en el año 94 y no como deberíamos realmente. Bolivia no puede subir más del 40% en el arancel. ¿Y saben por qué? Me imagino que ya han pasado normativa legal a legislación internacional, el GATT, han llevado eso, ¿no? El GATT 94 han debido llevar eso. ¿Y por qué nos hemos hecho el harakiri solitos los bolivianos? Ya no podemos cobrar más arriba del 40% lo que en algún momento necesitemos, ¿no? Y esto viene con la OMC y todo eso, etcétera, medidas. Ahora,
vayamos a lo que estamos viendo, y está en la diapositiva. Arancel, que en forma general es una lista de productos o servicios con indicación de precios o valores. ¿Sí? Pregunta. Sabiendo esto de los aranceles, en nuestro medio, ¿dónde nos cobran un arancel? ¿Dónde usamos el arancel? En ¿Quién aduana, tira? Y aparte de la aduana, porque facilitas, el arancel me están cobrando mucho. ¿Dónde más existe? En todo el servicio que nos ofrezcan, por ejemplo, digamos, hasta los honorarios digamos, ejemplo, de los abogados, Exacto. tienen, como dijo mi Colegio de compañera, agencias despachantes, también hay los aranceles. Ujú. Y en entidades públicas, ya como entidad, no como personas. Por documento puede ser, Lic. Claro, existe. Por ejemplo, a nivel de entidades públicas, impuestos internos nos cobra aranceles. ¿Sí? Una gobernación nos cobra aranceles. La alcaldía nos cobra aranceles. Pero no nos ponen, como dice usted, este arancel va a pagar. En realidad, ¿qué es un arancel? Ya sea por producto, por servicio, nos están cobrando. ¿Pero qué es eso? Un arancel. Por eso ahí dice, ¿no? El término arancel proviene de la palabra de origen arábico alancel, que significa cobro tributo. Entonces, todo lo que nos cobran o tributamos es un arancel. Bueno. Algo nos quitan. Nos compramos un dulce, hay asociado un arancel ahí, ¿no? Un cobro, un tributo que hacemos, ¿no? Para que sepamos que es un arancel, porque muchos confunden arancel solamente en la aduana. No, en nuestro día a día nos cobran o tributamos algo, nos sacan, ¿sí? Y ahí como ejemplo habíamos puesto, y usted dijo, ¿no? A nivel de un cobro de servicios, ya sea un abogado, un arquitecto, un ingeniero civil, a nivel de cálculo estructural, y hay N cosas respecto a un arancel, ya sea de servicios o de productos. Entonces, ya sabemos lo que es un arancel. Y antes de pasar a la reseña histórica, alguien me dijo ya lo que era la nomenclatura arancelaria. ¿Podrías repetir qué es la nomenclatura arancelaria, por favor? Helen, ¿no? Sí, sí. Es una Ahora sí. ¿sí? Es la numeración, exacto, es la enumeración. Descriptiva, ordenada y metódica de la mercancía, Consensuada, exacto. según reglas o criterios preestablecidos que forman un sistema de clasificación. Ok, es una de las definiciones que se usa a nivel de lo que es nomenclatura arancelaria. Y vamos a ir viendo varias definiciones, unas 3 o 4 más adelante. Muchas gracias, Helen. Para hablar sobre la nomenclatura arancelaria, vamos a hacer un poco de reseña histórica. ¿Ya? Entonces, esto de la nomenclatura de antaño, diríamos, viene con la necesidad de codificar a las mercancías. ¿Sí? Cuando nosotros queremos codificar a las mercancías, es un motivo, surge un motivo. Nosotros, ¿por qué queremos codificar las mercancías? Y ahí entra el concepto de arancel de aduanas. Para nosotros, cobrar un arancel en aduanas tiene que estar relacionado con algo que le vamos a cobrar. ¿Y qué va a ser ese algo, no? Entonces, desde el punto de vista de aduanas,
el arancel de aduanas es un instrumento económico con el que se regula el intercambio comercial de un país con otros países. Esta regulación se consigue mediante la percepción de determinadas cantidades en el momento del paso de las mercancías a nivel de una frontera, puede ser, que es objeto de comercio. En algunos, a ver, un ejemplo les voy a dar, no siempre puede ser de países, puede ser dentro de un país, de una gobernación a otra gobernación. El ejemplo más claro que tengo es, por ejemplo, Brasil. Cuando se transporta una determinada mercancía de un estado a otro estado, a veces surgen aranceles que tienen que pagarse de una determinada mercancía, no de todo. Hay regulaciones. Y los que conocen Brasil bien deben saber que se tiene que pagar ciertos aspectos a nivel de aranceles. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que darnos cuenta o relacionar directamente que cuando compramos o cuando hacemos cumplir el pago de un impuesto o un arancel, más está asociado dentro del comercio internacional al paso de una frontera o fronteras. ¿Sí? A eso. El término de cobrar aranceles está asociado a lo que es la importación y la exportación. En algún caso se cobra un arancel a la exportación y en su mayoría se cobra a la importación. Un determinado arancel. Pregunta para ustedes. ¿Bolivia será que cobra aranceles a ciertas mercancías cuando se exportan? Reitero, ¿Bolivia cobrará ciertos aranceles a la exportación de ciertas mercancías? Me parece que no, Lick. A las exportaciones no, porque es como un incentivo, ¿no? Ya, a ver, a manera de control de lectura, un análisis. ¿Será que se cobra un arancel a la exportación de oro, de minerales? Tal vez, licenciado, dependiendo de la mercancía. Perdón, Weimar. Por eso les digo, dependiendo de la mercancía, a nivel Bolivia, ¿será que se cobra un arancel a la exportación de algunas mercancías? A ver, a manera de consulta, la próxima clase, por favor, una chequeadita en el internet, es fácil, ¿ya? Entonces, se puede dar el cobro, ya sea a nivel de importación o de exportación. El primero, grabando las mercancías a su entrada en el territorio en el que se impone. El segundo, grabando las mercancías cuando salen, ¿sí? Ok. Pero también puede darse una tercera modalidad, el establecimiento de un gravamen sobre las mercancías foráneas al cruzar un territorio, como arancel de tránsito. Puede existir eso. Como por ejemplo, traer de Brasil y tiene que ir hasta Perú, que pague solo por cruzar Bolivia, porque tiene que ir por tierra, por cruzar y usar carreteras bolivianas, tiene que pagar un determinado monto. ¿Sí? Existe, no en Bolivia, no existe, pero en otros países sí existe esa figura, solamente por uso de tránsito, es decir, por el transitar, por uso de vía, se llama eso, ¿ya? Por si acaso. Hola, hola. ¿Conectado? ¿Se desconectó algo? Hola, hola. Se lo escucha, Licen. Hola. Se ha desconectado algo. Ahora sí estamos. Ok, perfecto. Sigamos. No sé qué pasó, pero se desconectó. Entonces,
la recopilación de los distintos gravámenes que afectan a las mercancías con la designación de las mismas en forma más o menos ordenada es el propio arancel de aduanas y su origen debe buscarse en las distintas disposiciones que se fueron estableciendo en relación con las mercancías que cruzaban esas fronteras. Disposiciones que podían afectar o bien a una o varias mercancías, ¿sí? O determinados productos que deberían pagar un arancel por sus características, ya sean susceptibles de soportar un determinado gravamen, ¿sí? Lo que aquí quiero más o menos hablar respecto al origen del arancel es, ¿cuál es el objetivo de sacar arancel? O hacer cumplir un determinado arancel. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué se ha inventado el arancel? ¿Cuál es el objetivo? Ahí abajito está, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de que exista un arancel? Para proteger nuestras mercancías internas, nuestra producción interna, licenciado, ¿podría ser una opción? Sí, sí, pero eso es más casi secundario. Secundario. ¿Qué hace la aduana? La aduana cobra impuestos a la internación de mercancías, ¿sí? Pero a ver, por ejemplo, en su caso, usted da el ejemplo de que se cobra un determinado arancel para protección de la industria interna. En muchos casos es así. Pero, por ejemplo, ¿será que nosotros, al cobrar un alto impuesto, un alto arancel a vehículos, o un alto arancel a lavadoras, a máquinas, estamos protegiendo la industria boliviana? En algunos casos sería para la protección, pero en otros no, licenciado. Por ejemplo, en esos productos que usted menciona, no. No deberíamos cobrar, en muchos casos, a ciertas mercancías aranceles altos, ¿sí? Porque en realidad deberíamos incentivar a que muchas mercancías paguen aranceles bajos para que, no sé, el país produzca, se desarrolle, ¿sí o no? Ujú. Licenciado, tal vez para generar ingresos para el Estado. Exacto, ahí va, ese es. Respecto a la economía, ¿no? Entonces, uno de los principales objetivos es que cobras impuestos o cobras un arancel porque necesitas para tu economía. Y parece que ahora, de aquí adelante, con el nuevo gobierno, va a haber más aranceles, ¿no? Se van a inventar impuestos, no sé, esperemos que no, ¿ya? Esperemos que no. Y la economía esté estable, ¿ok? Esperemos que esté estable y bueno, veremos cómo van las cosas. No dicen, hay mucha gente que no dice eso, pero esperemos que se dé algo. Entonces, el cobro de aranceles o impuestos es necesario fundamentalmente para que le entre dinero a un determinado estado, para que su economía, por su economía, ¿no? No recuerdo, no tengo el número exacto, estaba manejando hace 2 o 3 días la ganancia del 2019 o los impuestos que se recuperaron, no recuperaron, los impuestos que se cobraron a nivel de la gestión 2019 por parte de la aduana. Es interesante. No creo que se dé este año, el 2020, las mismas recaudación. No creo. Ha bajado bastante el movimiento. En muchos sectores y en otros sectores se ha aumentado, pero aún así la economía boliviana no ha captado los impuestos que en algún momento eran bastante onerosos, ¿no? Creo que eso va a cambiar a nivel de economía este año, fundamentalmente.
El arancel o cobro de aranceles, hablando ya de historia, vamos a hablar un poquito acerca de las repúblicas italianas en los siglos XII y XIII para encontrar los verdaderos impuestos generales. Algunos directos, como los que gravan el capital o la fortuna. Y eso vamos a estar en algún momento, ¿no? Tal vez nos pase eso aquí en Bolivia. Y otros indirectos, como el de aduanas. Este último comienza a extenderse junto con el desarrollo del comercio, principalmente marítimo, en dicha época. En un principio, el intercambio comercial de los musulmanes españoles se realizó a través del puerto de Tarifa. Se llama así el recuerdo del árabe Tarif Ben Malek, primer árabe que se instaló en el sur de España, que al parecer fundó esta población o por ser lugar de aplicación de la tarif, dado que dicho árabe parece tener más a la leyenda que a la realidad, ¿no? Tarif, no se olviden que Europa estaba dominada por los moros. ¿Cuántos años, saben? Y el nombre de Tarifa viene justamente del puerto de Tarifa en Europa, ¿no? Como tal. Entonces, la palabra Tarif procede del nombre de dicho puerto y posteriormente adquirió el actual significado, máxime como tal, si se tiene en cuenta que la verdadera expresión árabe era Alam Klaser, el verdadero, la verdadera expresión, el verdadero sentido, o registro de precios, de la que después derivó el alamcel que hemos hablado hace ratito, y posteriormente se transformó en arancel, palabra al fin y al cabo sinónimo de tarifa. Más tarde se fue extendiendo a otros puntos fronterizos. Esto de la teoría, un poquito para cambiar, he aumentado todo esto, ¿ya? Hasta aquí. Y esto, hasta aquí, hasta esta diapositiva, se las voy a hacer llegar, un poco manera de historia, de cómo era el arancel como tal. Vamos a hablar acerca de cómo es que se produce, y ahí vamos a lo que hay, o cómo se concibe lo que hoy conocemos como el sistema armonizado. Cómo es que se crea, diré. Esa es la palabra. ¿Alguien puede decirme qué es la Organización Mundial de Aduanas? Ustedes ya han pasado varias materias. ¿Qué es la Organización Mundial de Aduanas? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea de lo que es la Organización Mundial de Aduanas? A ver, ¿cuántos estamos? No estamos todos. A ver, Laura, ¿qué podría decirme? Laura Guiteras, ¿qué sabe de lo que es la OMA o la Organización Mundial de Aduanas? Hola, hola. Bueno, no hay. Debe estar tomando su cafecito. Tirsa, ¿está? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué podría decirme sobre la Organización Mundial de Aduanas? ¿Alguna idea? Presumo que es un organismo internacional que aglutina y asocia a todas las aduanas a nivel internacional. Y Ya. bueno, que emite cierto tipo de normativas y convenios, ¿no? Para el Ya. desarrollo de las actividades. Casi en sí ha dicho lo que es, ¿no? Eso es cierto. Sí. Muchas gracias. La Licenciado. Organización Mundial de Aduanas, muy bonito, ¿no? Es tres palabras que a mi nivel comercial vende mucho, ¿no? Es una palabra
más fácil y más bonita de escuchar, Organización Mundial de Aduanas. En realidad tiene un nombre más antiguo y se sigue usando, llamado el Consejo de Cooperación Aduanera. Y fue creado en 1952, ¿sí? Con el nombre de Consejo de Cooperación Aduanera. Hoy en día se sigue conociendo, se sigue hablando del Consejo de Cooperación Aduanera, pero más bonito es hablar la Organización Mundial de Aduanas, o decir OMA. Es un organismo intergubernamental, es decir, está compuesto por países, por representación de países, o grupo de países a nivel comercial económico. ¿Sí? Inicialmente tenía 17 miembros. Hoy en día cuenta con más de 169 países. La principal misión de la OMA es incrementar la eficiencia de las administraciones aduaneras a través de la gestión en áreas específicas de la operativa del comercio internacional. Y aquí hay 3 materias fundamentales, y están en negrillas, fíjense, ahí está. Son 3 materias fundamentales las que se basan las normas y procedimientos de la OMA, que es nomenclatura, normas de origen y valor en aduanas. Haciendo que la facilitación del comercio sea más dinámica. Podríamos decir que la base del comercio internacional están en estas 3 materias. Nomenclatura, normas de origen o el valor en aduanas. Estas son las materias base, fundamental, los pilares de todo lo que es el comercio internacional. ¿Alguien estaría en desacuerdo? ¿Alguien que quiera opinar y sumar algo a esto? ¿Nadie? Estoy presto a debatir. ¿Alguien me podría decir que alguna materia falta aquí, que sea base del comercio internacional? ¿Alguien? ¿Merciología, licenciado? No. La merciología es una herramienta, pero no forma base, sino no es común como tal. Es una materia que va en auxilio de la nomenclatura, normas de origen y el valor en aduanas. Le sirve a estas 3 materias, ¿sí? Es una herramienta. Pero sí podríamos decir que estas 3 son el pilar del comercio internacional. Ahora, ¿alguien podría darme, no sé, como para sumar, qué materias más podrían estar dentro de la base de lo que es el comercio internacional? 5 terms, en base al contrato de comercio. Ya. Pero estamos hablando del comercio internacional. Es Claro. como una herramienta para mí, más que Oye. una materia. Entonces, Como la merciología le ayuda a normas de origen, nomenclatura y valor en aduanas, los 5 terms forman parte de un contrato y todo lo demás. Dentro del comercio internacional es una herramienta que se utiliza. oye, Pero como materia, como materia. El inglés, licenciado. hasta también eso es una herramienta, el inglés. Porque no olvidemos, ojo, bien, interesante, la Organización Mundial de Aduanas tiene 2 lenguas oficiales. Es el francés y es el inglés. Los que trabajan directa o indirectamente en la Organización Mundial de Aduanas tienen que saber sí o sí el inglés o el francés. Son los idiomas oficiales permitidos a nivel de todo lo que es la OMA. También está el español, pero no son oficiales. El español, el italiano, el alemán, son permitidos. Y cuando les digo los idiomas oficiales, el francés y el inglés, es que los documentos que se facilitan, que se intercambian dentro de la OMA, son el francés y el inglés. Son los documentos basados en esos 2 idiomas. ¿Sí?
cualquier normativa o procedimiento tiene que estar bajo el formato del inglés o el francés. Y ahí va lo complicado de la traducción, qué se ha querido decir y todo lo demás. Y más adelante vamos a ver eso. La sede permanente de la OMA está en Bruselas, Bélgica. Ojo, ¿no? En Bélgica se habla el francés. Esa parte. Hay una, a ver, en Bélgica hay el francés y el alemán, pero justo está en la parte donde se habla, Bruselas, el francés, ¿no? Por si acaso. Algo que se está metiendo hoy en día y se va a meter como una materia y que va a ser casi como las normas de origen y las tres materias que hemos hablado, son los regímenes aduaneros, que ya desde hace unos años atrás se está armonizando más y mucho más a nivel mundial. Un ejemplo claro son los OEAs, ¿no? Los OEAs que hemos hablado bastante, han debido escuchar hablar hace tiempo de los OEAs. Y Bolivia ha sido uno de los países que se ha prestado para el plan piloto a nivel mundial con otros países más. Los OEAs. Ahora, nos hemos pasado la hora, creo. Seguiremos. Un ratito vamos a hablar de la OMA, sí. La OMA, entonces, administra todo lo que son los formatos, procedimientos, obligaciones de todos los miembros o los signatarios dentro del Consejo de Cooperación Aduanera, llamada OMA, ¿sí? Para hablar un mismo idioma. ¿Por qué les digo que las tres materias son fundamentales dentro del comercio internacional? Puede ser que alguien, y estén pensando ustedes, ¿y dónde está la legislación aduanera? ¿Dónde entra la liquidación? ¿Dónde entran, no sé qué cosas más hay? A ver, ¿qué materias más hay? ¿Qué materias han pasado? Oh, seguros, transporte, ¿no? Podrían decirme, no. ¿Y por qué no son ellos, esas materias la base del comercio internacional? Porque no son un común denominador a nivel mundial. La legislación aduanera boliviana no es la misma que la legislación aduanera chilena. Puede parecerse ciertos aspectos, es más, pueden ser un 80-90% iguales, pero no idénticas, lo mismo, no es, varía. Y así de un país a otro. Pero lo que no va a variar es la nomenclatura, normas de origen y el valor en aduanas en la mayoría o todos los países asociados a la Organización Mundial de Aduanas. ¿Por qué? Se exigen bajo una normativa, un mismo denominador. Estas tres materias, por eso les digo que es las materias base del comercio internacional. Y en torno a estas se van armando las otras, ¿sí? Las otras van sumándose, ¿sí? Y muy pronto va a entrar lo que son los regímenes aduaneros y en sí ya están dentro. Se está armonizando cada vez más por muchos de esos países, ¿no? Yo les decía que la liquidación, yo tuve un debate hace una semana y media en un curso igual que estaba dando para Oruro sobre lo que es la liquidación. La liquidación aduanera, decían, que es una materia. Pero la liquidación aduanera no es algo que sea común o tenga un mismo denominador sobre todos los miembros de la Organización Mundial de Aduanas. La liquidación a nivel Europa se ha reducido a una computadora. La computadora, falta que le diga qué cosa más te lo pongo para que usted pague el impuesto y facilite la entrada a la región de la Comunidad Europea. Usted llena datos a una computadora y ahí está la liquidación. Antes era tal vez como una ciencia, podría aceptarse, pero hoy en día no. Y hay muchas cosas que se están reduciendo. ¿Con qué objetivo? La facilitación al comercio, ¿sí? Es interesante hablar de esto porque el mundo cada vez es más dinámico.
reducir tiempos es el objetivo a nivel de la Organización Mundial de Aduanas. Reducir la burocracia, ¿sí? El intercambio de información es fundamental, pero a veces hay países que son cerrados, ¿no? Es necesario que exista burocracia porque si no, no generan la parte económica. En Bolivia también somos así un poco, ¿no? O mucho. ¿Alguien más que quiera comentar esto? Ya nos pasamos de la hora. ¿Alguna consulta que tengan? Estamos viendo más teoría y en la próxima clase ya vamos a entrar un poco a la práctica, para lo cual necesito, por favor, que tengan ya su documento, ya sea en digital o en físico, si es que lo tienen, perfecto, sobre lo que es la nomenclatura o el arancel aduanero de importaciones de Bolivia. ¿Sí? Me imagino que se lo han proporcionado, ¿no? Ya en el anterior módulo, y en este módulo es el que más vamos a usar. Es nuestra Biblia para lo que es nomenclatura. ¿Sí? Y es en digital, entonces se puede buscar fácilmente algunas partidas y bueno, la cosa es hacerlo un poco más rápido. Y si tienen en físico, es interesante porque uno aprende a ver cómo está la estructura y todo lo demás. Entonces, dicho esto, terminaríamos acá. Hay un poco más de teoría, que es más normativa legal, que vamos a pasar un tanto rápido, que las vamos a discutir un poco sobre la aplicación de estas y después vamos a ir más a lo práctico. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. El miércoles las clases son a las 7:30, ¿sí? Así es nuestro horario, ¿no? De 7:30 a 9. Así, mañana. Ah, cierto, mañana. Estoy equivocado. Sí, mañana nos vemos entonces 7:30. Dios mediante. Entonces aquí quedaríamos y me gustaría que mañana se vengan más activos para preguntar, por favor, preguntar, porque aquí ya empieza la práctica y todo lo que hemos visto en merciología. Vamos a ir viendo cómo es el mundo de la nomenclatura arancelaria y la aplicación de la